Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente aquí transmitiendo desde la ciudad de Rosario, en la República Argentina, Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario. Y estamos siguiendo una serie de mensajes que le hemos puesto por título Pensemos en las promesas. Esta es la segunda entrega. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaras a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Dios nos entregó todo a través de Cristo. Ahora por su promesa somos partícipes de su naturaleza divina, es decir, tomamos parte de tu naturaleza, estamos fusionados con Él. En el Evangelio de Juan, Jesús oraba al Padre así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Las Escrituras es tan clara que no nos podemos confundir. Ahora somos uno con Dios. Su Espíritu se ha funcionado al nuestro como rama que somos. Su naturaleza divina fluye a través de nosotros. Oración. Gracias, Padre, porque a ti te agradó hacerlo de esta manera. Merecimiento no tenemos, pero esta es tu voluntad, que seamos uno en ti. Gracias, Señor. Y realmente estamos en una situación muy linda en cuanto a esta realidad de las promesas. Porque hay en la Biblia, no sé la cantidad de promesas que hay, no las tengo contadas, nunca me puse a contarlas. Sé que algunos biblistas se han tomado el trabajo, ¿no? Algunos dicen 7.000, otros dicen 8.000. Bueno, la cantidad es lo de menos. Sí es lo importante lo que Cristo ha hecho en nosotros en el momento de su entrega en la cruz del Calvario. Yo insisto con el tema de la cruz, porque es muy importante tener en cuenta que ahí está nuestra gran victoria. Ahí está verdaderamente, en ese proceso que vivió el Señor Jesús, está realmente nuestro regreso a casa. Está marcado, está asignado por esa obra poderosa de Jesús en la cruz. Cuando Él llega a ese lugar del Gólgota y es crucificado, dice la palabra de Dios que fue cargada sobre Él todo el pecado de la humanidad. A tal extremo que llegó un momento que Él sintió el abandono del Padre, se sintió separado, porque justamente si hay algo que Dios aborrece es el pecado. Nunca dejó de aborrecerlo, Esto es así. A veces nosotros pensamos que Dios se olvidó. No, Él no dejó de aborrecerlo. Porque por causa de eso tuvo que venir el Cristo, y por causa de eso tuvo que padecer, y por causa de eso Él lo tuvo que cargar sobre Él. El que no había tenido pecado tuvo que cargarlo sobre Él. ¿Para qué? Para completar la obra que no se había completado en el principio. Hemos hablado muchísimas veces de esto y yo sigo insistiendo con el tema. Usted me dirá: pastor, usted es monotemático. Sí, en esto sí. Porque acá está nuestra gran victoria: entender verdaderamente este sentido de la gracia de Dios. A veces pienso, ¿no? Algunos momentos de mi vida en donde
los hermanos que estuvieron en el principio de mi vida espiritual y que me conocen, se acordarán de esto. Los hermanos me decían, escrito está. Y una manera que yo tenía de defenderme de los ataques y de las cosas que a veces ponían en duda mi cristiandad y demás, era el conocimiento. Entonces, me ocupé mucho de estudiar mucho de la Biblia. Y tomaba la palabra, y cuando alguien venía a querer refutarme algo, yo, escrito está. Es cierto que Jesús, cuando confrontó con Satanás, lo confrontó con la palabra, le dijo, escrito está. No es duda de eso, porque la palabra es Cristo. Él dice de Él mismo. Él es la palabra. Es la voz de Dios. Cuando decimos la palabra, Él es la voz de Dios. Fundamentalmente. Y su espíritu, el espíritu de Cristo, manifestaba justamente esa fe y el decir de esa palabra. Entonces, yo encontré esa manera, ¿no? de poder sacarme un poco los prejuicios y esas cosas con el escrito está. Pero llegó un momento que del escrito está pasé a ser un legalista. Y ahí ya empecé con otro tema. No estaba obrando la gracia. Porque si nosotros pensamos por ventura que mi legalismo le va a cambiar el corazón a alguien, olvídese, no es así. Que yo me ponga una mantilla en la cabeza, que me ponga un kipá, que me ponga algo externo, que me aferre a rituales, eso no transforma el corazón de las personas. Lo que verdaderamente produce una transformación en cuanto a la transformación del amor, de lo que se produce en el conocimiento de Jesús, la persona, lo produce precisamente esta relación diaria de reconocernos necesitados y reconocernos que Él es nuestro Señor y que necesitamos de Él cada día. Eso va produciendo una transformación interior. Y nunca el Señor, en ese proceso, elimina nuestro libre albedrío. Yo tengo que decidirlo. Soy libre. Libre de tener una relación de amor con Él, pero también soy libre de decirle, no me interesa. Somos seres completos de espíritu, alma y cuerpo. Lo que estaba adormecido era nuestro espíritu por causa del pecado. Dice que el Señor lo retira y lo pone ahí, ¿no? Con una espada encendida para que nadie tome de ahí, a menos que Él se lo dé. Pero una vez venido el Cristo, la puerta está abierta nuevamente, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando dice todo aquel que en Él cree, no pone nacionalidad, no pone etnia, no pone cultura, no, pone al ser humano. La gracia es para el ser humano. Entonces,
Es válida el conocimiento de la ley, de la palabra, de todas esas cosas, sí, son muy válidas. Y es buenísimo estudiarlo. ¿Por qué? Porque es como un ayo, como un tutor. ¿Veo? Que a las plantitas se le pone un tutor para que no... Bueno, todo ese conocimiento es un tutor. Pero lo único que vivifica todo eso es la persona del Espíritu Santo en la obra redentora de Jesucristo. El Padre hizo completa la obra y nos la ha dado. Por eso que cuando nosotros vamos a la palabra, ¿no? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuál es el conocimiento que yo debo obtener? El de aquel. El conocimiento de la persona de Jesucristo, que resucitó de los muertos. Por eso la obra de la cruz es crucial para nuestras vidas. No podemos sacar de nuestras predicaciones, de nuestras enseñanzas, no podemos sacar la cruz de Cristo. Porque es invalidar el Evangelio. Se invalida la buena noticia. Si no hay cruz, no hay resurrección. La buena noticia es la resurrección. La buena noticia no es mi próxima teología. La buena noticia es la resurrección. Que Él está vivo. Entonces las promesas que Él hace, las hace en tiempo presente y ahora. Él está con nosotros. Y hay un propósito eterno para toda una humanidad, pero hay un propósito para cada hijo. Hay una herencia personal para cada hijo. Como buen padre, Él concede herencia personal. Que lo que es para mí no es para vos, mi hermano, en lo personal. En lo universal, la gracia es para todos. Pero en lo personal, hay promesas que son personales, de papá a hijo. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. La diversidad creada por Dios es respetada por Dios. Y si alguna transformación hay que hacer, la va a hacer el Espíritu Santo. No mi juicio, mi condena, que yo esté encima, ¿no es cierto?, de aquel que se equivocó y dale, ¿no es cierto?, hasta que lo terminamos echando el reino. No es así. No funciona así el reino de Dios. Porque cuando actuamos de esa manera, estamos manipulando, tratando de manipular las personas para que me obedezcan a mí, no al Señor, para que me reconozcan a mí, no al Señor. Esta mañana leía un escrito de nuestro obispo que habla sobre los niños en ese tiempo, de la manera que morían, de la manera que eran despreciados y que podían llegar a vivir en muy escasa cantidad de personas, justamente por el desprecio que había por la niñez. Los niños son seres humanos y de ellos, dice el Señor Jesús, es el reino de los cielos. Cuidado lo que haces con los niños.
Cuidado con el niño que está por nacer. Porque reclamamos justicia de Dios para lo económico, justicia de Dios para que se arregle el país, justicia de Dios para esto, justicia de Dios para el otro. Pero cuando se trata de unos niñitos, a veces tienen más derecho los perritos que los niños. Quien maltrata a un perrito va preso. ¿Y el que consiente la muerte de un niño? ¿Dónde tendría que estar? Por eso, nosotros tenemos esta bendita gracia de Dios. Y el Señor nos dice, Dios nos entregó a través de Cristo. ¿Qué? Sus promesas. Pero lo hizo a través de Cristo. Yo no puedo excluir a Cristo. Sus promesas son en Él sí y amén, decíamos ayer. Pero no podemos excluir a Cristo de la ecuación. No podemos excluir la cruz de la ecuación. Porque en la cruz Jesús se pagó el precio, justamente, para que la gracia de Dios nos alcance a todos. ¿A quién? A todo el que la quiera recibir, sin acepción de personas. Y empezó, lo dijimos, en la misma cruz, a hacer uso de esa gracia. Uno que la quería recibir, uno que no la quería recibir. Al que la quería recibir le dio una palabra de vida y esperanza. Al otro no le dijo nada. Ni siquiera lo condenó. No le dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba haciendo uso de su libre albedrío, de no querer reconocerlo. Ahora, el que quería reconocerlo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se tenía que poner kipá, no tenía que hacer liturgia, no tenía que ir a un culto, no tenía que ir a pagar un diezmo y una ofrenda para ver si es salvo. Nada de esas cosas. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bastó el solo reconocimiento de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reveamos nuestras maneras de pensar, de nuestras maneras de ver. Cuando usted vea a una persona que está en una situación que usted no aprueba, antes de abrir la boca, antes de hacer un juicio, póngase un poquito en el corazón empático de Jesús. Deje que el corazón empático de Jesús le gane y va a ver usted que detrás de esas situaciones que están viviendo esas personas, quizás hay mucho dolor que no saben cómo resolverlo. Y no necesita mi juicio porque ya está sufriendo. Necesita mi ayuda. Necesita del amor que he recibido para que él pueda recibir de ese amor. Por eso insisto tanto, déjese amar, porque no se puede dar lo que uno no tiene. Pero tenemos una humanidad sufriente que necesita un mensaje de vida, de salvación, de poder, de gracia. Y eso está dado para todo aquel que lo quiera recibir. Es buena noticia decírselos. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu entrega en la cruz, bendito Jesús, porque tú abres la puerta para que cada uno de nosotros podamos volver a casa, Señor, a esa vida eterna que teníamos en el principio, cuando fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos.
Señor, te damos toda honra, toda gloria, todo honor a ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, el que nos convoca, el que nos ayuda, el que nos anima, el que nos alienta, el que nos corrige. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Jesús, gracias por ser nuestro hermano, el primogénito, el primero entre muchos. Gracias por llevarnos a la vida y la resurrección, Señor. Muchas gracias. Oramos por nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, que puedan recibir el beneficio de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Cada día, Señor, sea exaltado tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor. Y nos estamos viendo, Dios mediante, mañana con la tercera entrega de este tema de las promesas de Dios. El Señor le bendiga.